doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago. La doctora Seaman ha impartido cursos y coordinado diplomados sobre el Holocausto, genocidio y Medio Oriente en distintas instituciones. Es investigadora asociada del Centro para la Investigación Avanzada sobre el Genocidio de la Universidad del Sur de California y la Fundación Shoah, profesora en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Autónomo de México y en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, así como titular de la Cátedra Leventis en Estudios de Chipre en la misma universidad. Doctora Seaman, tiene usted el uso de la voz para presentar su disertación sobre el tema Ley, instrumento político del Estado nazi. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera agradecer la invitación que me extendió el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques a este evento conmemorativo del Holocausto. Asimismo, saludo al Senado de la República, a los honorables miembros del Presidium, a la señora Laura Bosques y familiares de don Gilberto Bosques Saldívar, distinguidos miembros de la comunidad judía de México, señoras y señores. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, el jurista polaco Rafael Lemkin acuñó el término genocidio en su libro Gobierno del Eje en la Europa ocupada. Lemkin documentó cada una de las leyes y los decretos antijudíos en la Alemania nazi y en la Europa conquistada, planteando una aparente contradicción. ¿Por qué el Estado nazi puso enorme empeño en legislar lo que el derecho internacional humanitario condenaba como ilegal? De acuerdo con el historiador Michael Berenbaum, entre 1933 y 1939, el Estado nazi promulgó más de 400 leyes antijudías para darle una aparente legalidad a la persecución. Menos de 2 meses después del ascenso de los nazis al poder y una semana después del boicot económico contra los judíos, se les removió legalmente, entre comillas, de la administración pública mediante la Ley del Servicio Civil. El párrafo ario de esta ley tuvo como resultado que la mitad de los jueces y los fiscales judíos y casi 1/3 de los abogados judíos perdieran su trabajo. Trabajos de menor rango como mensajeros, limpiadores de las calles, empleados de los trenes, fueron ocupados por los así llamados arios. En el otoño de 1933, los editores no arios fueron despedidos de los periódicos alemanes y hacia finales de ese año, artistas, cineastas, músicos y escritores judíos fueron expulsados de los gremios establecidos bajo la Cámara de Cultura. Con estas medidas, el Estado nazi buscaba garantizar que quienes crearan cultura fueran aceptables políticamente para el Reich. A los judíos se les señalizó mediante letreros que decían: los judíos no son bienvenidos, en lugares públicos como tiendas, teatros, restaurantes, hoteles y hasta farmacias. Los judíos fueron excluidos de los espacios educativos, escuelas, universidades, mediante decretos que establecieron cuotas. Con ello, cerca de 867,000 personas fueron afectadas, judíos y también alemanes cristianos que no eran considerados arios. Martin Heidegger, el reconocido filósofo existencialista y rector de la Universidad de Freiburg, sentó un ejemplo de obediencia al nazismo, jurando que apoyaba a Adolfo Hitler y despidiendo a los judíos del colegio de profesores. La exclusión, sin embargo, fue gradual. En 1938, los nazis promulgaron varias leyes que prohibieron a los médicos judíos tratar pacientes no judíos, y a los abogados judíos les prohibieron practicar su oficio. Para quitarle a los judíos los medios de subsistencia, el Estado nazi estableció que todas las propiedades judías fueran registradas. Sin embargo, la política nazi no estuvo exenta de contradicciones. Un ejemplo de ello es el hecho de que el registro de propiedades judías y su posterior arianización efectivamente despojaron a los judíos de su base material. Sin embargo, con ello los nazis impedían que las víctimas pudieran cubrir los elevados costos de emigrar, contraponiéndose ello con la política nazi de migración forzada. Las medidas legales que tomaron los nazis respondieron no solo a su propia lógica destructiva, sino también a peticiones del exterior. En octubre de 1938, a petición de los suizos, quienes temían que llegaran al país demasiados judíos de Alemania, solicitaron al régimen nazi que los pasaportes judíos fueran marcados con la letra J de Juden.
En su afán por implementar las nociones de espacio vital y purificación racial, los nazis trasladaron las leyes raciales a la Europa ocupada. En un contexto de guerra y conquista, el ritmo fue más rápido y se dio de la mano con aliados y colaboradores locales. Estas leyes regularon la condición personal, la libertad de movimiento, la propiedad, el trabajo, el racionamiento y el derecho a practicar la profesión. Les voy a mencionar solo dos ejemplos en aras de respetar el tiempo, pero en el Gobierno General de Polonia, el 23 de noviembre de 1939 se introdujo una ley que imponía a los judíos mayores de 10 años la obligación de portar en el brazo derecho una banda con la estrella de David con al menos 10 centímetros de anchura. Quiero mencionar que estos ejemplos de leyes y decretos, todos están en el libro de Lemkin, de ahí lo saqué. Es decir, en el momento en que esto iba sucediendo, él iba dejando registro de todas estas leyes. El 12 de diciembre de 1939, un decreto nazi estableció que todos los habitantes judíos entre 14 y 16 años realizarían trabajo forzado. Me voy, por ejemplo, a Francia. El 18 de octubre de 1940, el jefe de la Administración Popular ordenó que debía declararse toda propiedad judía y según su valor debía ser administrada por un fideicomisario. Menciona Lemkin los Países Bajos, Serbia, etc. Tanto en Alemania como en los países ocupados, quién era judío fue definido por las leyes raciales de Nuremberg de 1935. Pero al interior del servicio civil se dio una discusión en torno a ello, y de ahí que resultaran dos categorías: el judío completo y el judío de raza mixta, o Mischlinge. A pesar de las precisiones legales, en última instancia, cualquier persona que tuviera al menos un abuelo judío era considerado técnicamente judío y para efectos prácticos no gozaba de los derechos de un ciudadano alemán. Diferentes autores señalan que a partir de ese momento, las leyes de Nuremberg de 1935, los judíos dejaron de ser ciudadanos y se convirtieron en sujetos del Estado, con lo cual los nazis daban a un largo y arduo proceso de emancipación en Europa. Junto con la definición de las leyes de Nuremberg, se recurrió a una maquinaria administrativa para constatar la descendencia alemana. Fíjense ustedes que se requerían 7 documentos: el certificado de nacimiento o de bautismo, los certificados de ambos padres y los certificados de los 4 abuelos. Por primera vez en la historia, los judíos eran perseguidos no por sus creencias y prácticas religiosas, sino por su así llamada identidad racial, irrevocablemente transmitida a través de la sangre de sus abuelos. Me voy a brincar. De esta manera, y parafraseando a la socióloga Helen Fein, las leyes de Nuremberg excluyeron por completo a los judíos del universo de obligación de la comunidad racial alemana. Aceleraron el ostracismo social, la persecución, y con ello allanaron el camino hacia el genocidio. La ley fue concebida desde el inicio como un instrumento político de control y de coerción. Junto con la propaganda, la ley también sirvió de mecanismo de difamación y degradación social. Ahora, además de los judíos, hubieron otras víctimas que sufrieron también los efectos de esta legislación. Las leyes de Nuremberg, por ejemplo, se aplicaron también a los Sinti y Roma, o comúnmente conocidos gitanos. El 14 de julio de 1933, el Estado nazi proclamó la Ley para la Prevención de Descendencia Hereditaria y Defectuosa, mediante la cual se autorizó la esterilización quirúrgica de personas con discapacidad mental, esquizofrenia, alcohólicas o con enfermedades genéticas. Las esterilizaciones iniciaron en enero de 1934 y en la siguiente década, entre 250.000 y 300.000 personas fueron esterilizadas como parte de un programa hecho público, administrado por médicos y supervisado por las cortes. Poco a poco la sociedad alemana se fue sometiendo a las presiones que imponía la comunidad racial. La obediencia al Reich fue posibilitada por una ley que transformó los umbrales de lo que era y lo que no era ético, delineando y codificando nuevos parámetros de lo deseable y lo aceptable, y facilitando con ello el desprecio, el hostigamiento y la violencia. En la siguiente parte de mi intervención lo resumo, hablo de las reacciones que hubieron de parte de la comunidad judía de frente a todo esto, se los resumo. En un inicio había un sentimiento compartido de incredulidad, había desesperación
desesperanza, había el no saber qué hacer con esto, era una situación sin precedente, al mismo tiempo que se iban adaptando a las nuevas leyes. Voy a citar ahora, bueno, resumirles, después de las leyes de Nuremberg, el rabino, poco tiempo después de la promulgación de las leyes de Nuremberg, en el día del Yom Kippur, del perdón y del arrepentimiento, un rezo del rabino Leo Beck fue leído en las sinagogas en toda Alemania. Beck hacía un llamado colectivo a la grandeza del alma y de la dignidad judía, a experimentar el dolor, la infamia y la vergüenza sin perder la fe y la resiliencia. Pero no todos los judíos alemanes sufrieron la legislación racial de la misma manera. Viktor Klemperer, judío alemán casado con Eva Schlemmer, una mujer alemana protestante, registró en su diario la manera en que el nazismo lo impactó personalmente. El 17 de marzo de 1933, Klemperer dejó el siguiente registro. Los últimos, cito del diario de Klemperer, los últimos 2 días he estado completamente afectado por un resfrío fuerte. Habíamos invitado a algunas personas el día de hoy, pero lo tuvimos que suspender. Desafortunadamente el martes por la noche estuvieron aquí los Diem. Eso nos aterrorizó. Diem, entre toda la gente posible, se declaró a favor del nuevo régimen con una convicción ferviente. La derrota en 1918 no me deprimió tanto como el estado presente de las cosas. Es impresionante como cada día actos de violencia, violaciones a la ley, opiniones barbáricas aparecen sin disfraz como decreto oficial. Los documentos socialistas han sido permanentemente prohibidos. Los llamados liberales tiemblan. Nosotros preferiríamos vivir bajo un estado de derecho en la ocupación francesa dice el French Negro Occupation, que bajo este gobierno. No es esta una frase vacía. No puedo despojarme del sentimiento de asco y vergüenza. Nadie mueve nada. Todos tiemblan, se mantienen fuera de la vista. Las palabras de Viktor Klemperer arrojan luz no solo sobre el entorno social hostil, polarizado y excluyente creado por el nazismo y su legislación, sino también sobre el gobierno totalitario que en espíritu y método regía la vida diaria en Alemania. Gradualmente el Estado nazi utilizó la ley, la propaganda, la ideología y el terror para convertir el prejuicio antijudío en un movimiento de masas. Viktor Klemperer alertaba desde su diario sobre los peligros que lo acechaban a él personalmente y también a la sociedad, así como la desesperanza de vivir bajo una nación perversa, antidemocrática, discriminatoria y violatoria de los derechos humanos. Sin embargo, me parece a mí, leyendo a Viktor Klemperer, el mensaje que nos da es también algo esperanzador, en el sentido en el que dice él, sugiere él, que el Holocausto no fue un evento inevitable, sino que por el contrario, pudo haber tomado un rumbo histórico distinto si los legisladores, los funcionarios y los ciudadanos se hubiesen movido un poco más, hubiesen temido un poco menos y disentido cuando todavía era posible y a la vista de todos los que los miraban. Muchas gracias.